Buenas tardes. Mi nombre es Luis Roberto, soy parte del Bloque Ciudadano y quisiéramos realizarle una serie de preguntas que son muy importantes para la elección este 1 de julio. Nos gustaría saber un poco, antes que nada, de quién es Pablo Gómez dentro de la política, su historia, su trayectoria. Bueno, yo milito en la izquierda desde 1963 y fui dirigente estudiantil y después participé en el movimiento de 1968 y estuve en prisión cerca de 3 años porque me detuvieron el 2 de octubre en Tlatelolco. Y después continué todavía un poco como dirigente estudiantil y terminé la carrera. Fui profesor universitario, estuve en la fundación del Sindicato de Maestros de la universidad y participé en las luchas políticas pues todo el tiempo. Fui diputado en 1979 y después de eso fundamos un partido de izquierda un poco más amplio para unificar lo más que se pudiera de la izquierda y me nombraron dirigente nacional de ese partido. Se llamó Partido Socialista Unificado de México, que en realidad pues ese partido, pues su registro es el registro del PRD. Lo que pasa es que pues ya no se parece nada el PRD a aquel partido, ¿no? En absoluto. Y claro, pues seguí participando, fui 3 veces diputado federal, una vez senador, fui presidente nacional del PRD y pues mi profesión es la crítica del Estado y de la sociedad y tratar de cambiarla. A eso me dedico. Háblenos un poco de su actual candidatura. Bueno, yo soy candidato por tercera vez en el Distrito 23 de Coyoacán. Yo no he sido en el PRD candidato cuando milité en ese partido. Nunca fui candidato de lista plurinominal. Siempre fui aquí, donde yo vivo. Y también como senador no fui de lista plurinominal, sino fui senador de mayoría en la Ciudad de México. Y ahora en Morena, que es el nuevo partido de las fuerzas del cambio, de la transformación del país. Pues aquí estamos militando muchísimos que estuvimos antes en otros lados, ¿no? Y también soy candidato en un distrito uninominal, que es el Distrito 23, para tratar de llegar a la Cámara de Diputados del Congreso y iniciar los grandes cambios. Muy bien. ¿Qué opina acerca de los candidatos por el Distrito 23 y 24? De los En general, partidos en general, sí. Todos. Bueno, creo que en el frente que está integrado en alianza el PRD con el PAN, pues la mayoría de los candidatos son periodistas, son del mismo grupo de Mauricio Toledo, que les llaman los tomates, y pues ellos son una especie de grupo mafioso, ¿no? Que dirige la delegación y quiere seguir haciéndolo. Tanto Negrete, que es de ese mismo grupo, como pues, todos los demás, ¿no? El que acaba de separarse de la delegación quiere ser ahora diputado local, seguramente para hacer lo mismo que hacía Mauricio Toledo en la Comisión de Presupuesto, pero no lo van a poder lograr ahora. La idea es
que todo esto se acabe, que lleguen nuevas autoridades a la nueva alcaldía, que va a ser una alcaldía en lugar de delegación, y tendremos un gobierno completamente distinto, que no viva de la extorsión, del robo de fondos públicos, que no presione a la gente, que no le condicione ningún beneficio de los programas sociales a cambio del apoyo político, que es exactamente lo que hacen, que no compren votos, porque la compra de votos es uno de los crímenes contra la democracia que deberían ser más perseguidos que otros, ¿no? Y yo creo que pues la idea es terminar con todo eso. ¿Qué nos podría decir acerca de esta candidatura de Manuel Negrete, que ciertamente está llena de muchas irregularidades? Hay muchos rumores, en algunos de ellos la Universidad Autónoma de México se ha tenido que deslindar. Bueno, es que él fue director de actividades deportivas de la UNAM, pero hace un poco más de 10 años, creo. Pero el problema es que la cédula profesional que él entregó con sus papeles resultó ser falsa. Son de las que hacen en Santo Domingo, ¿no? O sea, cualquiera puede comprarlas. Eso no quiere decir que tengan título. Bueno, él es una persona muy vinculada a Toledo, yo no lo conozco, no puedo hablar de cómo es él, ni mucho menos, pero políticamente sí está incorporado a un grupo de forajidos que hemos tenido en Coyoacán, pero esperamos que ya no vuelvan nunca más, ¿no? Y no vuelva ningún otro grupo como ese. ¿Qué nos podría decir acerca de esta segunda candidatura de María Rojo? Ya fue la primer delegada de Coyoacán. Bueno, creo que María Rojo hizo un desempeño por lo menos honrado. No había todavía mucha experiencia en la conducción de los asuntos administrativos, pero hay mucha gente que la recuerda bien, que espera que ahora lo haga mucho mejor. Ella fue compañera mía en la Cámara y en el Senado, y siempre fue una persona cumplida y atenta y promovió proyectos legislativos. Ella ha hecho una experiencia política que se conoce poco en Coyoacán, porque ha estado en el Congreso, también estuvo en la Asamblea Legislativa. Y durante todos esos años, bueno, pues hoy tenemos a una María que sigue siendo actriz, esa es su profesión, pero ya es una persona que conoce los asuntos públicos, que entiende de mucho más de los problemas sociales y de los problemas económicos. Tenemos en Coyoacán un gran número de demandas, un gran número de quejas de esta compra de votos, esta compra de voluntades, en donde buscan condicionarlas con algunas tarjetas, en las que buscan dar regalos a cambio del voto. ¿Qué nos podría decir acerca de eso? Bueno, los tomates están haciendo lo que saben hacer y lo que siempre han hecho, lo cual es ilegal. Yo se los he dicho a los promotores que les paga la delegación y que hacen trabajo de compra de votos aquí en mi barrio, que es el barrio de San Lucas. Les he dicho así, porque los conozco bien, eso es un delito federal, y no prescribe, así nomás. Tendrían que pasar muchos años para que la justicia olvidara la comisión de estos delitos. Así que el año próximo puede operar el sistema de justicia. El que compre voto está cometiendo un delito federal y pues están arriesgando. Conste que están advertidos. ¿Nos podría dar una opinión acerca de Citlali Hernández
una joven de 27 años que con la coalición Juntos Haremos Historia busca llegar al Senado de la República sabiendo que es una mujer que salió del movimiento Yo Soy 132? Bueno, yo creo que debería haber más candidatos que procedieran del Yo Soy 132 de hace 6 años, ¿no? A mí me parecen pocos. Que una de ellas vaya al Senado me parece magnífica idea. Creo que los jóvenes deben tener los caminos abiertos. Los partidos también deben abrir, no solamente ellos con su esfuerzo, su preparación, su dedicación, su certeza, los planteamientos, ¿no? Y su honradez, sino también los partidos deben abrir. Creo que aquí Morena lo hizo, yo felicito a Morena por haberlo hecho. ¿Qué nos puede decir, qué opinión nos podría dar de esta coalición Juntos Haremos Historia, en la cual se junta Morena con el PT y Encuentro Social? Bueno, es una coalición que tiene un antecedente, que es el PT. El PT siempre ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador para que sea presidente de la República. Eso no es nuevo. Lo que resultó nuevo fue lo del Partido Encuentro Social, que nunca había tenido alianzas a nivel nacional con la izquierda, aunque localmente sí lo ha hecho. Un partido poco conocido, un partido que podemos inscribir en la derecha política, pero no es el eje de la coalición, ¿verdad? No son los que marcan el paso ni lo harán en el próximo gobierno. Sin embargo, bueno, se consideró que era necesario también abrir hacia esa ala de la sociedad mexicana la participación en la lucha por un cambio y un relevo político fundamental, ¿no? Ellos no están comprometidos con el viejo régimen, no están engarzados en el sistema de la corrupción pública y por lo tanto son un partido con el cual podemos tener una relación de respeto y de colaboración. ¿Qué opinión nos podría dar de esta coalición un poco rara PAN-PRD? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo creo que si el PRD hubiera hecho una coalición con el PAN sobre la base de un candidato que no fuera el líder panista, sino fuera, digamos, una persona sin partido, un tercero que pudiera amarrar una coalición derecha-izquierda, que pues de izquierda ya no queda nada que se pueda apreciar, pero que formalmente sería así, ¿no? Pues sería otra cosa eso, pero ese no es el punto. El punto es que el PRD fue a apoyar al liderazgo panista, ¿no? Eso es todo. Hicieron una negociación, se dividieron algunas cosas. El PRD está convertido en una central de negocios, ¿no? Por eso su dirección, pues es algo así como la actual dirección, es algo así como una especie en peligro de extinción. Hay que reconocerlo. ¿Qué opinión nos puede dar acerca de estos candidatos que se postulan por la presidencia? En el caso de Ricardo Anaya, José Antonio Meade y el licenciado López Obrador y el Bronco. Y bueno, y ya por último, la recién salida de la campaña, Margarita Zavala. Bueno, las candidaturas se han conformado de acuerdo con las fuerzas políticas, ¿no? Es evidente que el PRI en un momento dado, o sea, su líder, que es Enrique Peña Nieto, pues consideró que ningún dirigente priista podía ser candidato porque no tenía la menor posibilidad. Entonces ensayaron a alguien que formalmente no es del PRI, pero pues ha estado todo el tiempo en el gobierno actual, ¿no? Entonces, lo han llevado de una secretaría a otra, le dieron unas paseadas, ¿no? Para que se conociera. Finalmente, cuando lo postularon, muy poca gente lo conocía, porque así es México, ¿no? No se le conoce mucho a los funcionarios públicos por parte de la ciudadanía. Entonces,
Pero bueno, no funcionó la cosa, porque todo mundo lo identificó plenamente como un priista. Y luego él mismo, en el primer acto, donde ya todos los sectores y las fuerzas vivas del PRI, parece que estamos en un momento de hace 50 años, ¿no? Pues ya le aplaudieron, lo apoyaron. Entonces él les dijo, adóptenme o algo así, les dijo, ¿no? Pero pues ya no era necesario, él toda su vida ha sido un priista. Él estuvo en un gobierno panista pues porque le dieron trabajo, porque finalmente el PRIAN siempre ha funcionado, mucho. El secretario de Hacienda de Fox pues era un priista, y así le siguieron, ¿no? Ciertos secretarios eran para el PRI y operaban la mancuerna, que llamamos PRIAN. Y entonces ahora están un poco enojados entre ellos, se andan diciendo de groserías, quién sabe quién traicionó a quién, no sabemos bien, pero tenemos nuestras sospechas. ¿Ve usted un PRI, un PAN divididos? Yo creo que el PAN pues, tiene una división, no sé qué tan profunda es, pero sí le ha afectado. Es evidente que pues hubo una lucha ahí entre una mayoría dentro del PAN y Felipe Calderón. Felipe Calderón quiso seguir dirigiendo al PAN al final de su sexenio y quiso imponer a un candidato, no lo logró, y luego quiso recuperar y lanzarse a retomar la dirección del PAN, y pues no lo ha logrado, pero sí hay una división porque pues se notó en las dos candidaturas, ¿no? La de Anaya y la de Margarita Zavala, la que se retiró, con el único propósito de no quitarle votos a nadie que pudiera competir contra Andrés Manuel. O sea, Margarita Zavala hizo eso para que no la acusaran y para que no se convirtiera en un elemento que favoreciera la candidatura de Andrés Manuel. Entonces, bueno, pues ella está actuando en su papel, pues ellos son completamente enemigos de las fuerzas progresistas y democráticas del país. ¿Qué nos puede decir acerca de Ricardo Anaya, un candidato muy polémico, muy lleno de muchos rumores, acusaciones? Pues un pequeño empresario, bueno, mediano empresario, no sé, yo no conozco bien las actividades empresariales de este señor, que se presenta como el que va a hacer el gran cambio político de México. Después de haber hecho actividades utilizando puestos públicos para beneficio de él o de otros empresarios, tanto en Querétaro como en la Cámara, con los moches. Los moches es una forma de usar la Cámara para llevar recursos fuera de programas y de políticas públicas a ciertos lugares, y luego los diputados van y les cobran ahí el 10% o el 15% de lo que le dieron al ayuntamiento, ¿no? O al gobernador del estado, o a la ONG, o a instituciones de caridad, o lo que sea. Lo sacan el dinero del presupuesto y meten partidas artificiales. Entonces van y recogen, cobran por el servicio, pues, porque en San Lázaro hay una cosa que yo le llamo el departamento de regalos. Es una parte del presupuesto donde cada quien saca dinero, ¿no? Y luego va y cobra. Bueno, el cobro se llama moche. Así es la cosa. Entonces, bueno, pues ¿quién era el presidente de esa Cámara cuando los moches, pues es el actual candidato
que va a acabar con los moches. Pues digo, primero que se autocritique, ¿no? O no sé qué tendría que hacer. No sería malo que se autocriticara. Pero él es una persona que yo conozco muy superficialmente. No puedo hablar de... No tengo ninguna impresión en lo personal de él. Simplemente pues, lo he visto actuando en la vida política. ¿Qué nos puede decir acerca del Bronco? Bueno, él es un gobernador. La polémica de su candidatura viene de que el Instituto Nacional Electoral consideró que había hecho trampa en la... Pero también Margarita, no todos hicieron trampa. Ríos Peter, Marichuy fue la única que no hizo ninguna trampa. Es lastimoso ver que abriéndose el curso de los candidatos independientes, lo cual es algo muy positivo, o podría ser algo muy positivo para el país. Resulta que pues muchos de los que tratan de ser candidatos independientes recurren a las trampas. Es decir, de lo que se trata es de evitar las trampas. Entonces hicieron trampas, el tribunal lo nombró candidato, pues es un hecho que lo es. Creo que volverá a ser gobernador sin duda alguna el 2 de julio, porque el 1 se le acaba la licencia, ¿no? O sea, todo lo tenía muy bien calculado. Y entonces no sé cuánto le va a costar de multa haber utilizado fondos de empresas, haber utilizado trabajadores del gobierno de Nuevo León para su pre-campaña y su campaña. En fin, no sé, pero sí va a salir con cierto déficit económico ahí. Eso creo que no lo va a poder evitar, a menos de que lo vuelva a perdonar el tribunal, que tampoco hay que descartar esa posibilidad, porque pues estamos en México, ¿no? México es un país que en esos aspectos es completamente impredecible, porque durante muchos años el gobierno, desde arriba, convirtió la corrupción en un medio para gobernar. Ese instrumento de gobierno llamado corrupción, pues se convirtió en algo estructural, que los gobernantes lo usaban no para enriquecerse nada más, o enriquecer a otros, sino para gobernar, o sea, repartir fondos públicos, enriquecer grupos, trasladar riqueza pública, o favorecer negocios. Esto último ha sido muy importante. Entonces, lo que aquí tenemos es un fenómeno estructural. No es que uno por uno vayamos a ir a cazar a los corruptos. No. Lo que hay que hacer es cambiar el sistema político. Y al cambiar el sistema político, pues la corrupción ya no será un instrumento para gobernar. Ya combatiremos a la corrupción como se combate en cualquier otro país del mundo, ¿no? Pero aquí no se puede. Dicen, por ejemplo, critican mucho que Andrés Manuel dice que México necesita un presidente que luche contra la corrupción. Dicen, eso no es cierto, no es magia. La corrupción no se acaba como por arte de magia que llegue un presidente. Bueno, no vamos a discutir tanto ese punto, pero sí aceptemos algo. Teniendo un presidente que está en el sistema de la corrupción, pues es absolutamente imposible combatirla. Por lo menos que se admita eso. Y si tenemos un presidente que no está comprometido en absoluto con la corrupción, bueno, admita que esa es la forma de empezar a combatir la corrupción. Porque la corrupción es un fenómeno que se construyó desde arriba. Y también desde arriba se tiene que combatir. No se puede desde abajo. Cada quien va a combatir a la corrupción que le esté más próxima, pues nunca va a acabar, ¿no? O sea, por más que nos resistamos, no vamos a acabar nunca. Terminamos cediendo siempre frente a eso. Por eso es que hay que combatir
todo el gobierno, con toda la fuerza política y de la justicia y de la policía, lo que ustedes quieran, ir a combatir la corrupción. Pues eso es lo más aconsejable. Entrando más a ese tema, nos gustaría saber esa opinión que tiene usted acerca del licenciado López Obrador, llena de señalamientos, acusaciones falsas respecto a que si vamos a ser como Venezuela, que si se va a acabar o no la corrupción, que los maestros van a estar con él o en contra de él. Este tipo de señalamientos respecto al Bester Gordillo y a muchas otras figuras de la política y que han llenado los noticieros. ¿Qué nos podría decir acerca del licenciado López Obrador usted? Bueno, López Obrador es una persona sobre la cual cualquier mexicano puede hablar, ¿no? Porque tiene una trayectoria pública muy grande. Desde Tabasco, desde que fue candidato a gobernador, ¿no? Cuando estaba surgiendo el PRD, fue presidente de ese partido también. Yo lo sucedí, creo que presidente después de él. Yo estuve en el Comité Ejecutivo Nacional también. Luego fue gobernador, llamado jefe de gobierno de la Ciudad de México, y creo que tuvo un desempeño sobresaliente, tanto en política social como en lucha contra la corrupción, como en términos de la recaudación fiscal. Es algo que se olvida de muchos. ¿Cómo subió la recaudación fiscal? Porque se robaban el dinero en todos lados. En los lugares donde se recaudaba el dinero se lo robaban. Entonces lo primero que hizo Andrés Manuel fue poner una persona nueva a la que él le tuviera confianza. Del partido los sacó a todos, pues de dónde más los iba a sacar. En cada una de las agencias, de las unidades donde se pagan los impuestos, de la tesorería. Antes había menos recursos para pagar impuestos, es decir, menos medios electrónicos y tal, ¿no? Casi todo se hacía en efectivo. Entonces ahí se robaban el dinero, apuntaban que tal impuesto estaba cobrado, pero se llevaban el dinero y además aparecía y dije, sí, pero no era cierto. Eran millones y millones que se robaban todos los días. Así era. Él se dio cuenta de eso y también en el transporte, en las placas, en cuánta cosa, redujo los gastos de operación del gobierno. Y entonces de ahí fue sacando dinero para financiar lo que según el PRI era infinanciable y lo que según el PAN era incorrecto. La pensión alimentaria de adultos mayores. Que ese fue un campanazo en materia de política social, ¿no? Y sí, porque tenemos el problema de que los jubilados del Seguro Social no llegan ni a la mitad de los varones y son pues, un 10-15% de las mujeres, ¿no? Entonces no tienen pensión. Pero además, los que sí la tienen, pues es una pensión de un poco más del salario mínimo. Entonces están castigadísimos. Nosotros lo llevamos a un poco más del salario mínimo desde la Cámara. En una ocasión, al revisar el presupuesto, pues ahí hicimos un mecanismo para derrotar al PRI y meterle, me parece que eran 40,000 millones y mejorar de aquel entonces un poco en las pensiones de los adultos, de los jubilados del Seguro Social. Ahora, los adultos mayores reciben ahora una cantidad. Al tiempo, el PRI y el PAN dijeron, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Porque pues, se ha demostrado que esto sí funciona y que es necesario, y en todo el país están pidiendo.
Entonces dijeron, bueno, en poblaciones menores de tal población, de tal cantidad de habitantes, y solamente para los más pobres. Entonces, no se trataba de eso, se trataba de un derecho. Ahora lo utilizan en términos políticos. A ver, te voy a mantener tu pensión en el interior del país, los estados, pero pues ya sabes a quién tienes que apoyar. Y entonces, todo lo que tocan, lo corrompen. Así es el PRIAN. Todo lo que toca, lo echa a perder. Puede tener el más noble y bueno sistema de pensiones, de pensión alimentaria para adultos mayores, universal, donde no puede condicionarse a nadie el tener esa pensión. O sea que políticamente no es contaminable. No puede prestarse a la compra de voto, al chantaje, a la presión, a esta, la otra. No, bueno. Y ellos llegan, hacen otra cosa a partir de esa idea y lo echan a perder. Vean, es que todo es así. Todo, absolutamente. Todo. Porque ese es el Estado corrupto. Así opera. Así gobiernan. Por eso hay que derrotar electoralmente que es la vía pacífica para hacerlo. Al PRIAN, o sea, al PRI y al PAN, que vinieron a hacer la misma cosa, porque el PAN removió de la presidencia de la República, el gobierno federal, al PRI y pues siguieron las cosas igual o peores. Y luego hicieron un fraude electoral, impidieron que llegara Andrés, pusieron a Calderón, las cosas estuvieron verdaderamente patéticas. Creo que el momento pues era aquel, ¿no? Era el 2006, de dar el gran cambio. Se nos fue por un fraude, pero el PRIAN también lo concertó, que una parte del PRI apoyó a Calderón. Esa es la verdad. En esta tercera vez de Andrés Manuel, un mejor Andrés Manuel, un Andrés Manuel más preparado, que ha aprendido de muchas otras cosas. Yo supongo que sí, pues la experiencia te va dando conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, si eres más o menos inteligente, pues lo puedes usar para ser mejor y para que tu causa, si es que tienes una causa, como es el caso, pues se fortalezca en la medida en que conoces al país, en que conoces otras cosas, en que conoces el análisis de otros, en que conoces los estudios que están haciendo los intelectuales, los estudiosos de la situación social. En fin, se va almacenando el conocimiento. Yo creo que gobernar es una cosa bastante complicada, pero cuando se tienen objetivos concretos, y se convoca al pueblo para llevarlos a cabo, las cosas pueden ser un poquito menos difíciles. Lo que ocurre es que México, los gobiernos mexicanos que hemos tenido del PRI y del PAN, no tienen visión estratégica. No saben qué quieren para México. No se sabe nada. Nomás vemos cómo van haciendo las cosas, ¿no? Llegó el momento, hay que privatizar el petróleo. ¿Por qué? Pues es que vamos a hacer unos negocios. Y así, todo va así. Todo va así. Tú les dices, México debe producir más maíz porque el día que desde el extranjero no llegue el maíz por alguna circunstancia, en este momento no puede ser advertido, ¿no? Dicen, no, ¿cómo? Es incorrecto comprar, producir maíz, hay que comprarlo fuera. ¿Para qué lo producimos? Si lo podemos comprar, está. Están viendo algo, un negocio concreto, más cerca, ¿no? El día que no los tengan,
el día que nuestros proveedores ya no quieran ser proveedores, porque haya un presidente que diga, en Estados Unidos, que diga, vamos aquí a cambiar las reglas del comercio, o algo por el estilo, como ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, porque no se tiene perspectiva estratégica. Por ejemplo, del petróleo. En Estados Unidos hace muchos años, el gobierno ha estado luchando para no depender de los hidrocarburos respecto al resto del mundo, sino producir lo que necesita y transformarlo. Y han avanzado mucho, ya son prácticamente autosuficientes. Entonces, nosotros en cambio queremos dejar de ser autosuficientes. Le estamos dando a las compañías extranjeras la capacidad de vender donde quieran el petróleo, porque ellos son los que lo van a extraer. De hecho, lo que se ha privatizado son los yacimientos. El gobierno dice no, y el PAN dice no, no privatizamos los yacimientos. Los yacimientos no están privatizados en la medida en que no haya pozo. Pues sí, no es de nadie, ¿verdad? Abajo de la tierra no puede sacar nadie. No está privatizado y tampoco nacionalizado, más que teóricamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Que una vez que ya haya pozo, pues ya no es nuestro, ¿no? Todo lo que está saliendo es de la compañía que le paga al gobierno mexicano la regalía y ya. Una opinión que nos pueda dar ahora de estos candidatos que se perfilan por la Ciudad de México, una ciudad que verdaderamente los índices de delincuencia han aumentado, unas polémicas fotomultas, algo que Miguel Ángel Mancera no ha sabido explicar cómo dejó la Ciudad de México. Bueno, hubo una tendencia privatizadora, volvemos otra vez al problema que no había programa. Mancera tenía un gobierno que no tenía programa, no sabía qué quería hacer. Y hasta la fecha, el que dejó ahí, en la jefatura de gobierno, no sabe qué quiere hacer. Ahora, hacen una cosa, hacen la otra, lo que se les va ocurriendo, como bien. Hay muchos problemas, claro, en seguridad pública, porque ha cambiado la pauta de funcionamiento de la seguridad pública. Ya no es como antes. La misma policía, la gente, los policías, los agentes de la policía, se quejan de que tienen que pagar muchas cosas, que tienen ciertos compromisos con los jefes, que tienen que hacer cosas determinadas con los jefes o dejar de hacer otras. Entonces ya la cosa se ha ido descomponiendo. Cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, se hizo una acción para acabar con, y después en el siguiente sexenio también, para acabar con los lugares donde llevan los coches a deshuesar, ¿no? Los coches robados. Entonces ahí ya los transforman. Porque no habiendo esos lugares, si alguien roba un coche, ¿qué hace con él? No lo puede vender, ¿no? Necesita venderlo en partes o cambiarle la personalidad al coche. Se los llevaban, por ejemplo, ciertas camionetas hasta Guatemala. Bueno, pero pues en todo el trayecto había gente que iba recibiendo el billete, ¿no? Para llegar a la frontera y ahí dejarlo pasar. O sea, sin el gobierno esas cosas no funcionan. Tienen que estar funcionarios públicos. Ese es el Estado corrupto. ¿Cómo opera? Bueno, entonces aquí se combatió mucho estos lugares a donde se llevan los coches robados. El problema es que en el Estado de México no ocurrió lo mismo porque allá había otro partido con otras personas que cobran dinero a quienes reciben los coches robados. ¿Entiendes? Entonces, pues no se pudo combatir tanto, pero bajó de todas maneras. Creo que a la mitad el número de coches robados diariamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí se actuó. Yo creo que si hubiera una política nueva, fuera del esquema de corrupción,
La seguridad pública mejoraría mucho en cada uno de los, respecto de cada una de las actividades ilícitas que nos dañan más, ¿no? Yo puse el ejemplo de los coches, pero también podemos poner el ejemplo del robo en casa habitación. Podemos poner el ejemplo del robo a transeúnte. Podemos poner otros ejemplos. Hay algunos delitos de muchísimo impacto que sí son mucho más difíciles, como el asesinato, vamos a llamarle así, o el asesinato de mujer por motivos de género, que son cosas más complicadas, para lo cual tiene que haber organismos especializados. Son cosas que hay que estudiar con mucho detalle y actuar con una, digamos, quirúrgicamente. Cambio, y también en términos de la prevención. Pero sí se tiene que hacer una nueva reforma de todo el aparato de seguridad pública y de justicia, porque hay mucha corrupción en los juzgados, muchísimo. Y hay que acabar con eso. Porque sale gente sin imputaciones, porque pagan dinero, o reclasifican el delito para permitir la libertad. Hay una corrupción muy grande en los juzgados, aunque ya se sabe que lo niegan todo. Nunca jamás ha habido un juez que haga lo correcto, el secretario del juzgado, que todo se dice, echan la bolita. Pero la verdad es que sí hay una corrupción muy grande. Tocando un poco ese tema que me parece muy importante, Coyoacán es el primero o segundo lugar en feminicidios en la Ciudad de México. El feminicidio es uno de los delitos más atroces, porque es como una especie de lacra en contra específicamente de las mujeres. Y las mujeres han sido históricamente discriminadas, oprimidas, y porque tenemos una estructura social en el cual se opera y se da esa minusvalía y esa opresión y esa discriminación contra las mujeres. O sea, el asesinato de mujer es algo que se da en un contexto social determinado, que es el contexto social de la opresión de las mujeres. Entonces no es una cosa cualquiera, no es como el fenómeno del robo, ¿no? Es otra cosa. Entonces el hecho de que tengamos esas cifras en Coyoacán pues es una cosa alarmante, pero pues fuera en cualquier lado sería igual de alarmante, por la naturaleza. ¿Cuál es el asunto de mayor fondo? No es subir las penas, eso no va a resolver nada. Ahí anda un partido que quiere poner la pena de muerte y cosas que eso es lo que menos resuelve. Lo que más resuelve, en el caso del feminicidio, es entender de lo que es producto del feminicidio. Y hay que luchar contra la causa de fondo. Esa relación que hay entre hombres y mujeres, esa relación tan desigual de poder que hay entre unos y otros, esa opresión que sufren las mujeres, que es opresión, discriminación, minusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se lanzan algunos contra mujeres? Por ser mujeres. Y entonces asumen una actitud de superioridad en el acto mismo de arrebatarle la vida. El feminicidio tiene características de ese tipo. Entonces, hay una causa de fondo, o una serie de causas de fondo engarzadas en la situación de las mujeres. Hacia allá tenemos que ir. ¿Usted estaría dispuesto, si juntos haremos historia, gana en Coyoacán,
aconsejar a la candidata María Rojo para que ayudara a combatir esas cifras en Coyoacán, sabiendo que la Universidad Autónoma de México está dentro del territorio de Coyoacán y ahí se han dado muchos feminicidios, cosa alarmante para las jóvenes. Mira, las alcaldías no tienen policía de investigación. Las alcaldías tampoco, ni siquiera tienen policía preventiva realmente, porque los policías que trabajan en las delegaciones, futuras alcaldías, pues son contratados, ¿no?, en la policía auxiliar o en la policía bancaria. No hay una policía preventiva a cargo de las alcaldías, actuales delegaciones. Creo que en general, en términos generales, la prevención del delito y la persecución del delito pues corresponde principalmente a las autoridades de la ciudad. Ahora, las alcaldías que van a ser, en materia de prevención sí podrían tener un papel siempre que cambiaran el concepto de prevención, ¿no? Si vieran cuál es la causa social de cada delito. Yo ya puse el ejemplo del feminicidio, pero también en el caso del robo en casa habitación, la transeúnte, el de los automóviles, el del robo de las partes de los automóviles, el de otros delitos que son más frecuentes. También hay causas sociales. Entonces, esas causas sociales son las que tenemos que atacar. Algunos programas se pueden hacer desde la alcaldía, aunque los principales se tienen que hacer desde el gobierno de la ciudad y algunos otros desde el gobierno federal. De ese tamaño la cosa. De nueva política social. Yo creo que la nueva alcaldesa, que espero yo que resulte elegida, María Rojo, va a colaborar en todo lo posible para poder coadyuvar al combate de las causas sociales del delito. Ahora, pero también hay cosas situacionales, ¿no? Vamos a decir. También hay que tomar medidas muy concretas de vigilancia, en las cuales las alcaldías van a poder, son interlocutoras, ¿no? Pueden exigirle a la policía preventiva de la ciudad que haga tales o cuales cosas. Sí. O pueden hacer directamente tales o cuales cosas. Entonces, estar en una lucha para aumentar o mejorar la vigilancia. Para este programa de las cámaras puede ser muy bueno siempre y cuando las cámaras estén dentro de un sistema de alerta. Si nomás están grabando para que en un momento dado, si ocurre algo ahí, vamos a ver qué fue lo que pasó en la grabación, pues bueno, juega un papel, ¿no? Pero es mejor tener un sistema como la alarma sísmica, ¿no?, en tiempo real, ¿no? Es decir, tú tienes unas cámaras y en un momento determinado alguien da la alarma y alguien puede ver esa cámara y está en comunicación con la policía, ¿no?, con todo lo que está cerca. Eso no se ha pensado así, ¿no? No sé por qué, porque es como digo, hemos tenido gobiernos que hacen cosas pero no saben para qué sirven, ¿no? No tienen conceptos muy claros de las cosas, porque no tienen una perspectiva, más bien una prospectiva, o sea, ver hacia el futuro y tener objetivos hacia el futuro. Eso es lo que ya tenemos que tener. Una cosa muy importante en términos de la propia constitución de la ciudad debe ser la planeación. En México no hemos tenido planeación, en la Ciudad de México, no, tampoco en el país, y nos surge. Yo creo que, por ejemplo, en materia de metro, por decir
Un ejemplo. La Ciudad de México debe saber de qué tamaño y cómo será el metro dentro de 30 o 40 años. De aquí a 40. Ya lo debe saber, lo debe decidir ahora. Y llevarlo a cabo. Luego debe haber una ley que diga que cada año la inversión en las nuevas líneas de metro, nuevas estaciones de metro, deben aumentar, como ocurre en todo el mundo. Tenemos que tener un sistema de planeación que garantice la intervención de la gente, porque la gente es la que debe dar la pauta de dónde se necesita el metro con mayor urgencia, porque pues, la gente son los usuarios, ¿no? Los gobernantes andan en coches, no son usuarios del metro, ¿no? Tenemos varios problemas que están relacionados con el mismo metro y que muchas veces es el tiempo de cola que tienes que hacer para subirte al autobús en la estación del metro. Aunque no lo crean, ese es un problema, porque no hay horarios de los autobuses. Yo he notado que hay lugares en el mundo en donde el autobús tiene un horario muy fijo, pasa. Los que llegan a las estaciones del metro ya saben a qué hora va a llegar y a qué hora va a partir. Entonces, yo lo digo porque yo soy usuario del metro cuando voy al centro y noto que a veces la cola para tomar el autobús y venir aquí a mi casa, pues mejor me vengo a pie, lo cual me hace mucho bien, pero a veces tiene uno prisa y a veces yo veo en la cola señoras y señores que pues ya para caminar 20 minutos como que sí es un poquito pesado. Entonces, y sí se desespera la gente. Bien, hay detalles de este tipo. Los toco, que aparentemente no tienen importancia. Pero para un gobierno de una ciudad, estas son cosas importantísimas. Porque un gobierno debe ver por el bienestar de la gente en todos los aspectos. El bienestar no solo consiste en que tengas que comer y comas sano. El bienestar también consiste desde estos temas que yo acabo de mencionar. De no andar perdiendo la vida haciendo colas, tener un transporte digno, divertirte, tener acceso a bienes culturales, poder tener la seguridad, hacerlo sin miedo. Todo esto forma parte del bienestar y las autoridades deben ocuparse de esas cosas. Bueno, vamos a tratar de cambiar la situación política y empezar a resolver los problemas que aparentemente son más sencillos y aparentemente son menos importantes, pero muchos de esos son los menos sencillos y los más importantes, la verdad. Hemos tenido una serie de debates presidenciales y debates por la Ciudad de México, por los candidatos a la Ciudad de México. ¿Cuál es su opinión de estos debates? Que en este caso fueron 3 por la presidencia. ¿Cuál es su opinión acerca de estos debates? No sé si los haya visto. Si nos puede dar una opinión en la que se ha llenado de mentiras, calumnias y muchas otras cosas. Pues yo entiendo que para los candidatos que se sienten más inseguros o que se dan cuenta de que no tienen un nivel muy alto de aceptación, estar culpando de cosas delictivas o de malos comportamientos a los otros candidatos es buscar quitarle de voto en voto a los demás. Por ejemplo, eso es lo que ha hecho Mid. Mid se ha lanzado en contra de Anaya, lo ha culpado
haber hecho actividades ilícitas con motivo de unos negocios que hizo en Querétaro y de otras cosas. Y ha acusado a Andrés Manuel López Obrador también de malos comportamientos o de contradicciones. El primer debate fue lo de los departamentos. Pues era más o menos público, más o menos público. Yo creo que él también lo sabía. Que el departamento que lo tenía desde el momento del desafuero. Porque cuando él se retiró de la jefatura del gobierno, luego que se aprobó en la Cámara el desafuero, y en espera de la acción judicial, que finalmente no se produjo, pues él se retiró del ejercicio del gobierno, porque podía estar en una situación de ilegalidad, ejerciendo un puesto que ya no le correspondía. Había duda en eso, no se ponían de acuerdo ni los expertos. Entonces él daba una conferencia de prensa todos los días enfrente de su casa. Por eso digo yo que era más o menos conocido, pues donde vivía, en un departamento, aquí en Copilco. Y luego se casó, bueno, su mujer ya había fallecido, se casó nuevamente y se cambió de departamento. Y sus hijos se quedaron ahí, él ha presentado ahí los documentos que firmaron ante el notario. Bueno, aún así él sigue diciendo que no es cierto que tiene 2 departamentos. Primero dijo que 3, luego dijo que 2, luego creo que quedó en que 1. ¿Quién sabe? Empezó a no saber qué decir. Y han seguido y seguido y seguido. Y en el caso de Anaya, pues también Anaya recurrió a cosas que yo digo que son como tontas, ¿no? Es decir, no fue tanta la inversión extranjera directa en la ciudad en el periodo de Andrés Manuel, dijo en un debate con Anaya, porque una parte de ese dinero que se contabilizó corresponde a la venta de bananas. ¿Cómo puede ser inversión extranjera algo que se hizo en la bolsa de Nueva York? Se cambiaron acciones. Los que vendieron Banamex, la mitad del monto que recibieron de parte de Citibank fue en acciones de Citibank. O sea, no hubo dinero. Citibank pagó con acciones de Citibank de Nueva York. Así fue la cosa. Y la otra se hizo como operación de bolsa. Aquí, bolsa mexicana de valores. ¿Saben para qué? Para no pagar impuestos sobre la renta. O sea, defraudaron al país. ¿Quién hizo eso? El PAN. El PAN era el gobierno. El PAN lo hizo. Y ahora viene el abanderado del PAN, presidente del PAN y al mismo tiempo candidato del PAN, a hablar de ese tema, pero en relación con otra cosa. ¿Qué nunca denunció el señor Anaya? Que le habían tomado el pelo al país entero haciendo la operación Banamex y también la de Bancomer. Porque hay personas que siempre salen ganando, ¿no? Hay una oligarquía en el país que se las arregla para eso. Andrés le llama la mafia del poder. Pues sí, pues es la mafia del poder. ¿Por qué? Pues porque se comportan mafiosamente, en primer lugar, y en segundo lugar, se ponen siempre en la situación más favorable, perjudicando al país. Entonces, yo creo que estos candidatos
Han hecho esas acusaciones tratando de erosionar una candidatura popular. Porque de otra manera ellos vieron que no iban a poder convertir sus propias candidaturas en candidaturas populares. Porque su extracción, sus partidos, están muy desprestigiados, independientemente de que pues ellos también, como parte de esos partidos del PRI de Juan, ¿no? Entonces, no funcionó ser presentados como candidatos ciudadanos. O sea, desde el principio quisieron tomarle el pelo a la sociedad mexicana, ¿no? Te presento a mí, candidato ciudadano, no es te presento a Anaya como parte de una coalición ciudadana, un frente ciudadano, así se llamaba originalmente. ¿Por qué? Porque este sí es un ciudadano, bueno, todos lo somos, ¿no? Los mayores de 18 años, ¿no? Entonces, ¿pero qué quieren decir con ciudadano? Que no era una alianza de partidos, el frente ese del PAN y PRD, como en realidad sí lo es, sino una alianza de ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto eran ciudadanos. Pues esto fracasó porque absolutamente nadie les creyó. Para empezar, pues ellos sabían que era una mentira y cada vez que lo decían se les notaba que estaban diciendo mentiras. Suele ocurrir eso en la vida política. Entonces el fracaso ha sido... Yo creo que México ha cambiado mucho en términos de la ciudadanía, que al final de cuentas las experiencias tan espantosas que hemos tenido en los últimos sexenios, pues nos han llevado a aprender más y a tener mayor nivel de comprensión de lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Y ya, yo espero que tengamos una mayoría en el Congreso. Es indispensable. De lo contrario, nos van a estar saboteando todo. Si es que llegamos, algunos ahí, yo espero que lleguemos. Pero si no tenemos la mayoría absoluta, nos van a chantajear todo el tiempo. Nos van a seguir exigiendo que tengamos abierto el departamento de regalos para que hagan sus moches. Digo, por decirlo menos. ¿Qué cosas más graves que esas? Nos van a impedir recortar los gastos de operación, reducir los sueldos, porque esto pega en los gobiernos locales. Vamos a decirlo así. Si el presidente de la República ganara la mitad de lo que gana ahora, los gobernadores no podían ganar lo que ganan ahora, sino lo mismo que el presidente menos un peso. Porque nadie puede ganar más que el presidente. Dice la Constitución. Esta es una iniciativa que yo presenté en el Senado y la sacamos. Con muchas dificultades. Tardamos 4 años, pero sale. Pero lo que no hay es ley, porque la ley que también se envió después se congeló en la Cámara porque el PRI y el PAN dijeron, no, esto es peligrosísimo. Entonces, hemos estado sin ley, y entonces dicen ellos que la Constitución no se puede aplicar porque no hay ley reglamentaria. Claro que es mejor que haya ley reglamentaria para decir cómo debe aplicarse, pero claro que la Constitución siempre se puede aplicar. Y hay muchos preceptos que no tienen una ley reglamentaria. Ahora, ¿en qué situación entonces estamos? En que si no alcanzamos la mayoría absoluta en estas elecciones del próximo 1 de julio, en el Congreso de la Unión, nos van a tratar de estar boicoteando toda la batería de cambios, reformas, del presupuesto, de cuánta cosa. Ahora, en materia de reforma constitucional, no, porque para eso se necesitan 2 tercios. Ningún partido puede tener 2 tercios. Esa es una disposición constitucional actual. O sea, siempre debe haber coincidencia, convergencia entre varios partidos para poder hacer reformas constitucionales.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de leyes, de presupuesto, etc. Ahora, el hecho de que podamos hacer una serie de reformas sin recurrir a los cambios constitucionales abarca la mayor parte de los temas. Ahora, hay un tema que sí va a requerir forzosamente, entre otros, la reforma constitucional, que es el fuero. Del fuero tiene que haber, para quitar el fuero, tiene que haber una mayoría de 2/3 en las dos cámaras y una mayoría de congresos locales que voten a favor en el país. Y tenemos que reformar todo el título cuarto de la Constitución, donde están las responsabilidades de los servidores públicos. Hay que hacer una reforma integral de todo y eliminar el fuero. No tienen por qué los altos funcionarios de la Federación, de los estados y de los ayuntamientos tener una condición procesal penal distinta a la del resto de las personas. No tiene por qué existir eso. Deben ser tratados igual. Las investigaciones, y si tienen responsabilidad, se abre un juicio y se les enjuicia. Punto. La cosa no es tan complicada. Hay muchos países que tienen ese sistema. Ha habido primeros ministros en Italia que han sido sometidos a juicios y luego llega un momento que los condenan, pues ya los condenaron, ¿no? Y ya se acabó la historia. O si no eran culpables, ¿no? Pues no eran. Pero la justicia tiene que operar igual para todos, entre otros temas. Ahí sí tiene que haber un acuerdo. Y no, son 2/3. Y está bien que la Constitución requiera para ser modificada de 2/3 en el Senado y en el Cámara. Muy bien. ¿Ve usted una posición neutra o cuál sería su opinión respecto al Instituto Nacional Electoral en estas elecciones? El Instituto Nacional Electoral no es imparcial. Su composición es muy defectuosa. El PRI tiene una fuerza muy grande, se alía con el PAN y estamos listos. Así ocurre. La actual mayoría que tiene el PRI con sus aliados en la Cámara de Diputados fue de un fraude, fue producto de un fraude que se hizo de tercer nivel, de tercer piso, en el Instituto Nacional Electoral, que yo denuncié con mucha fuerza. Incluso hicimos un libro que se llama El Libro Negro de la elección de 2015. Hicieron cuantas perversidades pudieron. Claro, no pueden todas, no hay que exagerar, ¿verdad? Pero las que pueden, las hacen. Y en esas circunstancias, lo que esperamos es que favorezcan todo lo que puedan, pues a candidatos que pues ya realmente no necesitan mucho ser favorecidos, ¿no? El puntero, pues porque está muy despegado de los otros dos, y los otros dos porque no pueden ganar, creo yo, aunque pase lo que pase ya a estas alturas. Entonces, tenemos una nueva situación en México, no hay guerra de encuestas. En otros momentos hemos tenido la guerra de encuestas, porque las encuestadoras dicen cosas diferentes, entonces cada quien saca y impulsa encuestas a las que le favorecen y ataca a las que no le favorecen, y hay una guerra, ¿no? Así se llama, entre comillas, guerra de encuestas. No tenemos ahora, porque parece que todas las encuestas son hechas por los mismos, porque dicen lo mismo. Es una cosa que no habíamos vivido desde que se puso de moda esto de las encuestas electorales en el país, desde que en México hay competitividad electoral, que antes que no había competitividad, sino prácticamente un partido operante, que era el Partido del Estado,
solamente el Estado hacía encuestas y no las daba a conocer a nadie. Entonces, yo pienso que sí es vulnerable en sus tracalerías en línea, que sí se le puede combatir, porque la circunstancia no lo favorece. No es tan fácil en este momento, con las cosas más o menos claras, hacer topillos. Creo que también debemos empezar a denunciar la posibilidad de un topillo que consistiría en la asignación de diputados de representación proporcional. Ahí sí nos puede meter un topillo. Así como lo hicieron para favorecer al PRI, lo pueden hacer para desfavorecer a Morena. Vamos a ver si se atreven. Tienen que aplicar el mismo criterio que hace 3 años. Vamos a ver. ¿Usted de este 1 de julio, qué espera que pase o que vaya a pasar? Porque es una elección histórica, la verdad. No, sin duda puede llegar a ser una elección histórica, por el resultado, tanto en la elección presidencial como en la elección de Congreso y algunas gobernaturas, que son las que están en pugna en este momento. Entre ellas, 2 muy importantes, bueno, 3 muy importantes son Jalisco, Veracruz y Puebla, pero otras, como Chiapas, Yucatán, yo esperaría y Morelos, yo esperaría que pues el resultado fuera un resultado de cambio, de decisión de ir a cambiar, sin concesiones al atraso y al pasado y al robadero de dinero en este país, de fondos públicos, a la crisis de violencia en las que estamos viviendo. Yo esperaría que todas estas desgracias nacionales se convirtieran en un momento de reacción popular y modificación de las condiciones a través de las cuales se gobierna el país. En un cambio profundo. En la medida en que sea realmente profundo este cambio, será entonces el 1 de julio una fecha histórica. ¿Cree que sí exista un intento el 1 de julio de un fraude electoral? En muchos lugares del país sí, yo espero fraude, porque están preparando la compra de votos. Pero ya no están pensando tanto en la presidencia, porque por más votos que compren, pues está muy difícil que lleguen a tener mayoría. Pero sí gobernaturas, diputaciones, senadurías, alcaldías. Aquí en Coyoacán están muy preocupados, están comprando votos como nunca. Y entonces necesitamos que todo el mundo nos ayude a denunciar la compra de votos. No podemos estar en todos lados, pero la gente sí está en todos lados. Toda ella en conjunto. Entonces, ojalá hubiera más cooperación popular para combatir la compra. Y bueno, pues resistirse a la compra de cualquier manera. Engañando al comprador es una salida. O, pues no haciéndole caso. El chiste es votar de acuerdo con la convicción también. Es lo fundamental. Por el partido que sea de la convicción verdadera, auténtica, real. ¿Qué podría aconsejarle a usted, aparte de la denuncia y toda esta serie de situaciones, a los jóvenes que es su primera vez que van a votar,
porque tienen 18 años, otros que quizá tienen mayor edad pero nunca han votado, y esta vez se preparan para salir a votar por este cambio que propone Morena. ¿Qué les podría decir usted a todos esos jóvenes que verdaderamente, así como el 19 de septiembre, están marcando también parte de esta elección? Bueno, a los jóvenes que piensan votar por Morena, pues los felicito desde mi punto de vista. Creo que están haciendo una buena elección, una buena decisión, porque están empezando su mayoría de edad en el momento en que pueden ocurrir acontecimientos políticos interesantísimos en el país y van a formar parte de un proceso de cambio, lo cual es apasionante, ¿no? Lo es para cualquiera, pero cuando se es joven, pues es más apasionante las cosas que cambian, porque son un reto, porque educan, porque generan decisión de tomar parte en los asuntos públicos, de convertir en nuestra ciudadanía en una ciudadanía más plena. A los que no van a votar por Morena, pues yo creo que si su sentimiento, su inclinación auténtica, verdadera, al margen de compras de votos, es cualquier otro partido, por motivos ideológicos, políticos, de convicción, de simpatía con el candidato, o cualquier hecho que los lleve a votar, pero si es sincero, es un voto que apoya la democracia. El chiste es que sea sincero, auténtico. ¿Verdaderamente cree que exista una mafia en el poder o una mafia del poder? No, pues sin duda alguna. Digo, nosotros tenemos un sistema oligárquico de gobierno del país que tiene sus expresiones políticas, que es el PRIAN. El PRIAN es la fuerza de la oligarquía en el escenario político. Ahora, pero no se queda ahí la cosa. El escenario político es un instrumento. Los intereses más fuertes operan en los circuitos monopólicos del país. El empresariado, como ha dicho Andrés Manuel Rapaz, ¿no? Ahora, no son muchos, no estamos hablando de grandes cantidades de empresarios, sino de unos cuantos que son los que controlan los circuitos monopólicos. Hay un empresario que es uno de los más ricos del mundo, que se llama Carlos Slim, que dice que monopolio quiere decir uno, el poder de un participante del mercado, de un productor. No sé qué libros han leído, pues los que les convienen, claro, natural. Pero nunca fue así. Las estructuras monopólicas son estructuras para determinar una serie de cosas, muchas, que al final culminan en una, que se llama la tasa de ganancia. Lo que se persigue es eso, porque eso es lo que mueve la actividad empresarial. Entonces, en la medida en que hay unos cuantos que tienen un poder para determinar lo que a su vez llevará a establecer el nivel de las ganancias que van a tener en términos porcentuales respecto del capital que han invertido, no del volumen total de la ganancia. Entonces, que eso es, en términos porcentuales, o sea, la tasa es lo que percibe el capitalista. Entonces, en la medida en que se crean estructuras de esa naturaleza, esas son estructuras monopólicas. Es decir, hay un solo interés, unas decisiones concertadas, habladas o no habladas.
porque para tener un monopolio no hace falta que varias empresas se pongan de acuerdo. Pueden no hablarse, pueden decir que son enemigos, ¿no? Como el PRI y el PAN, que ni juntos pueden ganar, ya. Pero bueno, ese, ya. Otro ejemplo ajeno a esto. De todas maneras, opera ese sistema monopolio. Nosotros tenemos en México incluso monopolios de los tradicionales, de los típicos, ¿no? Que tienen el 70, 80% de mercado. ¿Y quién puede negar que ellos son los que más influencia tienen en el gobierno? Pues ellos le dicen al gobierno, está bien, está mal, o qué tiene que hacer, de qué manera los puede favorecer, o a quién más puede favorecer, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una oligarquía. Y Andrés, para simplificar, ¿no? Oligarquía es una palabra un poquito complicada, poco común, poco conocida. Habla en términos más conocidos, la mafia del poder. Pues claro, son unos mafiosos que están en el poder. Eso lo entendemos todo, así es. Muy bien. ¿Algún último mensaje para la gente que nos ve, para todos los votantes? ¿Algo que usted quiera hacerles llegar? Yo creo que si estamos realmente en la víspera, como creo que es así, de un gran cambio, hay que vivirlo plenamente. Hay que abrir la mente y el corazón para recibir lo que será un gran cambio. Hay que hacer de este momento un momento jubiloso. Yo espero que el PRIAN se dé cuenta que cualquier cosa que pueda hacer para atentar contra la decisión que la mayoría va a tomar se revertiría en su contra. Que más vale que se abstenga de hacer alguna tropelía como las que saben hacer. Yo pienso que las cosas van a salir bien y luego empezaremos a discutir a cada paso las formas a través de las cuales llevaremos a cabo el gran plan de la transformación. Pero sabemos qué queremos. Y en general sabemos cómo. Luego, los detalles son muy importantes. Y ahí, yo espero que la gente siga participando, siga opinando después, que abramos los cauces plebiscitarios, que la gente proponga, decida, critique, objete, derogue y revoque. Que esos derechos ciudadanos que nosotros no tenemos, nosotros votamos cada 3 años y luego ni los buenos días nos dicen. Ya, se acabó. Cambiar eso, construir una nueva ciudadanía. Y eso solo se hace dándole poder, pero no a cada ciudadano en lo personal. Pues para eso te inscribes en la marcha del poder, ¿no? Es una broma. A nadie aceptan ahí nomás así. Entonces, no. Se trata de que como colectivo social, nuestros derechos ciudadanos se conviertan en dictados populares. Queremos lograr eso. Va a haber muchas resistencias. Espero que lo logremos. Pero hay que empezar. El 1 de julio. Le agradecemos mucho que nos haya recibido, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado, al igual que la gente que nos ve. Esperamos poder volver a platicar después del 1 de julio.